Bueno, hemos llegado al último de esta serie de videos en torno, bueno, a los textos freudianos. Este último texto lo voy a leer bueno, supongamos que ustedes lo están viendo, porque es complejo, es corto y es precioso. Entonces, bueno, ¿qué es la transferencia? Este texto que les di a leer se llama Sobre la dinámica de la transferencia y es de 1912. Es un texto anterior a los textos que hemos visto. Bien, en este texto, Freud bueno, es uno de los tantos textos sobre la transferencia, hay alrededor de 4 o 5. En este mismo tomo que ustedes tienen en el libro hay otro texto sobre la transferencia que también los invito a leerlo si están con tiempo. Bueno, ¿por qué me interesaba darles este tema? Porque hay una gran diferencia, como les dije, entre, por ejemplo, lo que se llama la alianza terapéutica en la psicoterapia y la transferencia en psicoanálisis. La diferencia es que la alianza se hace con, digámoslo, desde un lugar psicoanalítico, se hace con el yo del paciente, con el yo consciente del paciente, ¿no? Pero si consideramos que el yo es simplemente un estado pasajero, es un estado o un yo cuerpo, pues no se puede hacer ningún tipo de alianza que valga, digamos, duradera en el tiempo. Bueno, entonces, la cuestión es que la transferencia lo que va a considerar es el lugar en el que el analista va a quedar en el dispositivo analítico como un lugar muy importante a considerar porque es desde donde se puede maniobrar. Bien, ahora, la transferencia entonces podemos decir es el campo donde se opera. La transferencia es transferencia de amor, es suposición de saber al analista, ¿no? Y en este transferir un afecto que es el amor, en este transferir también se va a transferir, bueno, el odio, ¿no? Y entonces va a ser la transferencia el comienzo de un lazo muy importante para alguien si es que, bueno, para quienes realmente se analizan, ¿no? Porque ahí se va a desplegar todas las complicaciones que se tienen en relación al deseo y al amor, ¿no? ¿Y por qué es una novedad? Porque va a estar insertado el analista ahí. Pero como les dije, el analista se va a abstener de ser insertado desde su persona. O sea que va a prestarse para ser insertado ahí, para que el paciente juegue el juego del análisis que implica el amor, pero a sabiendas de que no tiene que hacer abuso de eso, ¿no? No tiene que hacer abuso de ese lugar tan importante que tiene. Es decir, el analista tiene más poder, pero no hace uso de él. O sea, la transferencia es el vínculo que se tiene con el paciente. Y este vínculo es la cosa más delicada y más compleja que tiene un analista para, digamos, para maniobrar, ¿no? Porque en un descuido, bueno, suele suceder, por ejemplo, cuando yo trabajo con niños también, ¿no? Entonces, me ha ocurrido tener descuidos en el manejo de la transferencia con los padres y
bueno, en que se lleven al niño, me ha ocurrido. Entonces, bueno, es algo muy complejo, ¿no? Y es un vínculo en el que el analista está, pero ¿de qué manera está? El analista está en la posición en la cual el hablante que viene ha estado para sus otros, ¿no? Entonces, quien viene con una postura, ¿no? De querer seducir al analista mediante su padecimiento y seducir mediante su saber respecto a cómo se gana un lugar en el otro, y va a venir quejándose, ¿no? Por lo que le pasa. Y el primer movimiento de esto va a ser el momento en el que se dé cuenta que lo que le pasa, digamos, le genera una pregunta. O sea, le genera una pregunta de qué tiene que ver con eso. Y es cuando deja de estar en ese lugar, digamos, de amado, de yo así te puedo seducir, a un lugar de la pregunta, ¿no? De la falta, se dice. Al lugar de la falta, es decir, al lugar en donde se va a hacer una pregunta por su deseo. Entonces, esto se va a complicar en la medida del tiempo, o sea, un análisis, mientras más se avanza en un análisis, más difícil se hace un análisis, tanto para el analista como para el analizante, pero sobre todo yo creo que a nivel de la transferencia, ¿no? Eso es lo difícil. Porque empieza a aparecer la reacción terapéutica negativa, como les decía en el video pasado, y empiezan a aparecer cuestiones que, por ejemplo, suele suceder que después de unos años, 2 o 3 años, alguien está bien y está mucho mejor y cree que se curó y dejan, ¿no? Entonces ahí pues es necesario un manejo de la transferencia, pero también, bueno, un relanzamiento, ¿no? De ver, o sea, el psicoanálisis no es una terapia para curar y sacarle al paciente el síntoma, sino que es un ejercicio permanente de lectura, de acercamiento al deseo, ¿no? Bueno, entonces vayamos con este preámbulo al texto. Dice, el tema de la transferencia, difícil de agotar. Bueno, si les interesa, en mi canal de YouTube, yo tengo una charla que di respecto al amor, una lectura lacaniana, en donde desarrollo incluso estas cuestiones, ¿no? Sobre todo desde una perspectiva, ¿no?, más lacaniana, pero sobre todo una lectura del banquete de Platón. Así que está bueno, si quieren ahondar en esto. Entonces, bueno, vamos con el texto de Freud. Él dice, el tema de la transferencia. Aclaremos en esto, página 97. Todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa. Y aquí, en el ejercicio de su vida amorosa, entiéndase también el ejercicio de su vida en el orden de la satisfacción, o sea, del goce. O sea, para las condiciones de amor que establecerá. Esto de condiciones de amor que establecerá no es yo quiero un chico alto o nadador, o sea, no es condiciones conscientes. Las condiciones que se van a establecer y que van a determinar que alguien desea a alguien y no a otra persona son absolutamente inconscientes. No tienen nada que ver con la voluntad ni con la conciencia. Las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará. O sea, hay una fijación en torno a determinadas condiciones de amor y de pulsión, así como para las metas que habrá de fijarse. Por eso yo les decía, por ejemplo, el caso de las mujeres golpeadas. O sea, suele suceder que una mujer golpeada, pum, se separa de un hombre, pero después se encuentra otro que también la golpea, ¿se entiende? Eso es una condición
de amor que establecerá o de desamor que establecerá. Y es una condición que no tiene nada que ver con la conciencia ni con que sea bueno o malo ser golpeada, ¿se dan cuenta? Es algo que ocurre a nivel inconsciente. Bueno, ahí se está agotando la batería. Bueno, voy a continuar. Así como para las metas que habrá de fijarse. Esto da por resultado, digamos así, un cliché, o también varios que se repite, o sea, va a haber una condición que va a ser siempre repetida. ¿Qué va a ser lo repetido? Va a ser lo repetido el lugar que el sujeto ocupe en un vínculo. Eso es lo que se repite, ¿no? Es reimpreso de manera regular en la trayectoria de la vida. Entonces Freud dice, ahora bien, según lo que hemos averiguado, hay una parte que ha recorrido el pleno desarrollo psíquico, o sea que es consciente. Y hay otra parte, ¿no? Digamos, hasta ahí llega la alianza terapéutica, con la parte consciente, ¿no? Y dice, y hay otra parte de estas emociones libidinosas que ha sido demorada en el desarrollo. Está apartada de la personalidad consciente, así como de la realidad objetiva. Y solo tuvo permitido desplegarse en la fantasía o ha permanecido por entero en lo inconsciente. Entonces, hay una parte que nosotros sí sabemos, ¿no? De aquello que nos interesa, nos gusta, pero hay otra parte que es la parte inconsciente y que se despliega en la fantasía. O bien ha permanecido por entero inconsciente, ¿no? Ahora, lo que dice Freud es, si en la realidad, si la necesidad de amor no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, cosa que nos ocurre a todos, o sea, nunca está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, porque no existe el mundo perfecto, él se verá precisado a volcarse con unas representaciones expectativas. O sea, es una representación expectativa, ¿qué quiere decir? Que hacia cada nueva persona que aparezca va a decir, con este seguro que voy a poder realizar ¿cómo se llama? Mis representaciones expectativa. Y dice Freud, por ende, también se va a volcar hacia el médico, o sea, hacia el analista, ¿no? Entonces dice, insertará en el médico en una de las series psíquicas que el paciente ha formado hasta ese momento. Responde a los vínculos reales con el médico, que para semejante seriación se vuelva decisiva, bueno, alguna imago paterna, dice Freud, o cualquier otra cosa, ¿no? Empero la transferencia no está atada a la imago paterna. También se puede producir siguiendo la imago materna de un hermano varón, en fin. Ahora, las particularidades de la transferencia sobre el médico no son necesariamente acordes a la ratio. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente se van a dar a un nivel consciente, sino que también a un nivel inconsciente. Y acá también les quiero agregar algo, una cosa que uno no se puede preguntar. A ver, siempre en el vínculo transferencial, ¿siempre es una repetición de imagos infantiles o hay algo de novedad? ¿No? Esa es una pregunta que quiero que se hagan y que no les voy a responder. Bueno, entonces, en primer lugar, no comprendemos que la transferencia resulte más intensa en personas neuróticas bajo análisis que en otras no analizadas. O sea, la transferencia siempre es intensa. Bueno, ahora, el tema, dice Freud, es que esta serie en la que se inserta al médico, que supuestamente es un vínculo de amor, dice, se presenta en el análisis como una de las resistencias más duras de roer. Y dice, pero a la vez es la que mayor contiene un efecto salutífero. Pues claro, porque esto es el campo de batalla. Nosotros estamos en el campo de batalla, porque como les dije, el analista va a ser insertado en el lugar en el que el paciente cree que fue para el otro, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo de un analista que en alguna ocasión presentó, digamos, una situación, ¿no? En la cual a quien él escuchaba había sido seducida y violada por su tío. Entonces el analista, ¿en qué lugar creen que cayó? Pues en el lugar de la niña violada, y esta chica lo quería seducir, ¿no?
y le llevaba fotos, ¿no? De ella desnuda y bueno, en fin, o sea, quiero decir, es muy complejo porque ahí, desde ese lugar de objeto que se fue para el otro o que el paciente cree que fue para el otro, es desde donde hay que operar la novedad, ¿no? Bueno, entonces, dice Freud, en este sentido hay una experiencia que uno puede corroborar cuantas veces quiera. Cuando las asociaciones libres de un paciente se deniegan, en todos los casos es posible eliminar la parálisis, aseverándole que ahora él está bajo el imperio de una ocurrencia relativa a la persona del analista. En el acto de impartir este esclarecimiento, uno elimina la parálisis o muda la parálisis o muda la situación. Las ocurrencias ya no se deniegan, en todo caso se las silencia, ¿no? Entonces, esta transferencia es una transferencia palanca, ¿no? Es como que todavía uno puede ahí continuar. Entonces dice, más adelante en el texto, dice que en la página 100, la libido en todo o en parte se ha internado por el camino de la regresión y reanima las imagos infantiles. ¿Esto en qué sucede? En el campo de la transferencia. O sea que se van a reanimar esas preguntas y esas respuestas que cada hablante se ha hecho respecto al amor y al gozo. Y digo respuestas porque las respuestas son las repeticiones, ¿no? Lo que se repite es la respuesta que se ha dado, digamos, que nunca se ha pensado, que nunca se ha puesto en palabras, sino que se pone en acciones, ¿no? Y dice, hasta allí la sigue la cura analítica que quiere pillarla a estas imagos infantiles, volverla de nuevo asequible a la conciencia y por último ponerla al servicio de la realidad objetiva, ¿no? ¿Qué quiere decir ponerla al servicio de la realidad objetiva? Quiere decir, bueno, a ver, ¿cómo se los digo? Quiere decir que alguien pueda elegir su posición sexuada, pero no desde su resaca infantil, porque desde ahí no se elige nada, o se elige para fracasar, ¿no? Entonces, que pueda elegir para encontrarse con el otro, ¿no? Como siempre digo, o sea, nunca se recibe en el consultorio un adulto, siempre son rasgos infantiles, ¿no? Dice, todas las fuerzas que causaron la regresión de la libido se elevarán como unas resistencias al trabajo para conservar ese nuevo estado. En efecto, si la introversión o regresión de la libido no se hubiera justificado por una determinada relación con el mundo exterior, en los términos más universales, por la frustración de la satisfacción. O sea que entonces, fíjense, Freud dice, hay una fijación de estas imagos infantiles que se resiste a la denegación que el mundo impone. O sea que se resiste a lo que realmente le permitiría elegir algo novedoso, algo con lo cual, algo que se pueda soportar, algo que sea viable, ¿no? Entonces estas imagos infantiles insisten en el anhelo de encontrar la posibilidad de que sus expectativas no sean frustradas, ¿no? O sea, de que exista Disney, para que me entiendan. Bueno, ¿en dónde me quedé? Empero, las resistencias de este origen no son las únicas, ni siquiera las más poderosas. La libido disponible para la personalidad la había estado siempre bajo la atracción de complejos inconscientes. Mejor dicho, de las partes de esos complejos que pertenecían a lo inconsciente. Y cayó en la regresión por haberse relajado la atracción de la realidad. O sea, fue como que la realidad no le fue suficiente, entonces cayó en la, ¿cómo se dice? En la regresión. Ahora, para atraparla, dice Freud, para ir hacia allí, hay que vencer la atracción de lo inconsciente, cancelar la represión, es decir, mostrarla, ir construyendo esos lazos asociativos, esos pensamientos con el paciente, ¿no? Esto da por resultado la parte con mucho más grandiosa de la resistencia,
que hartas veces hace subsistir la enfermedad, aunque el extrañamiento respecto a la realidad haya vuelto a perder su temporario fundamento. O sea, aquí la resistencia va a acompañar este proceso de tratamiento, dice Freud, como todo. O sea, la resistencia siempre está, pero el asunto es, bueno, ¿cómo hacer para avanzar con todo y la resistencia? ¿No? Y ese es el manejo de la transferencia, y eso es lo singular con cada paciente. Esa es la invención que hay que hacer como analistas, ¿no? O sea, prestarse a la repetición de lo más jodido para alguien y tratar de acompañar a que se genere una pequeña diferencia, ¿no? A que acepte que lo que más le conviene a ese niñito o a esa niñita es que sus objetos de amor se hayan visto frustrados y no al revés. Entonces, dice, estoy en la página 101, si algo del material del complejo es apropiado para ser transferido sobre la persona del médico, la transferencia se produce y entonces se anuncia mediante los inicios de una resistencia. O sea, Freud lo que está diciendo es, cuando más uno se acerca a algo del orden de lo que llama el núcleo patógeno, ahí es cuando aparece la resistencia. Y la resistencia más difícil de vencer es la resistencia que se llama la transferencia negativa. No la transferencia motor, como la llama Freud, sino la transferencia negativa. Dice, siempre que uno se aproxima a un complejo patógeno, primero se adelanta hasta la conciencia la parte susceptible de ser transferida y es defendida con máxima tenacidad mediante la resistencia, ¿no? Y muchas veces esta resistencia se puede manifestar, ¿no?, como enamoramiento respecto de la paciente a la persona del analista o del paciente a la persona del analista. Y otras se puede manifestar de otra manera. Hay muchas maneras. Entonces dice Freud, página 102. El mecanismo de la transferencia se averigua, sin duda, reconduciéndolo a la fronte de la libido, que ha permanecido en posición de imagos infantiles. Pero el esclarecimiento de su papel en la cura, solo si uno penetra en sus vínculos con la resistencia. ¿A qué debe la transferencia servir tan excelentemente como medio? ¿A qué debe la transferencia el servir como medio de la resistencia? Entonces, Freud ahí señala que, bueno, la transferencia va a tener dos funciones. Por un lado, servir para acompañar al paciente a hacer una lectura del inconsciente, y por otro lado, al mecanismo de la resistencia. Y dice, ahí va a hablar de transferencia positiva y de una negativa. La transferencia positiva es la de sentimientos tiernos, y la negativa es la de sentimientos hostiles, ¿no? O sea, gente que se enoja con su analista. Y tratar por separado, bla, bla, bla. Bueno, entonces dice, la positiva se va a descomponer en la de sentimientos amistosos o tiernos, que son susceptibles de conciencia, y la de sus prosecuciones en lo inconsciente. O sea, la serie esta que se repite. Y después dice, de estos últimos, no sé qué. Después habla de la transferencia, pero quiero encontrarlo aquí en el texto para leérselos. Bueno, miren, acá habla algo de muy importante, ¿no? Que nosotros velamos por la independencia del paciente. O sea, que no necesitamos que el paciente... A ver,
que el asunto, esta es una situación, ¿no? O sea, que nosotros no podemos corresponder a la transferencia con el paciente, o sea, demostrarle que también lo queremos o meter nuestra persona y que nos preocupamos y no sé qué, porque entonces generamos dependencia y eso es lo que no hay que generar, ¿no? O sea, otra de las diferencias con la psicoterapia es que la psicoterapia trabaja con entender al otro, la empatía, ¿no? El psicoanálisis no cree en la empatía, porque la empatía es ponerse en el lugar del otro, y si el analista pierde su lugar de abstinencia, entonces ya no es analista, es psicólogo cognitivo o sistémico o lo que fuera, y se pone en el lugar del paciente y no puede ayudar al paciente desde ahí, porque por ahora el paciente está ahí. Entonces es menester que cada uno tenga su lugar, y el vínculo transferencial no es un vínculo equitativo, no, es un vínculo dispar, en el cual el analista no tiene por qué retribuir al paciente con el afecto que el paciente le muestra o con el odio que el paciente le muestra, ¿no? Porque esa disparidad lo que hace funcionar es el deseo, o sea, la diferencia, la pregunta. Si uno complace al paciente, lo abraza cuando llora, le da un pañuelo cuando llora, entonces no está pudiendo escuchar la lógica de lo que el paciente le está diciendo. Es decir, que no trabajamos con sentimientos los psicoanalistas, trabajamos con palabras, con significantes, y que muchas veces alguien puede decir una palabra llorando, pero eso no significa que le duela, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante la abstinencia del analista en la transferencia. O sea, eso no significa que el analista no sienta, no se preocupe, no le importe, pero significa que le importa acompañar a un paciente, bueno, a que pueda leerse y que pueda acercarse a su deseo. Pero si nosotros le sobamos la espalda, entonces no le estamos permitiendo que vaya más allá de la tristeza, más allá del dolor y de la frustración. Bueno, después les digo que la otra parte de la transferencia va a ser la transferencia erótica. La transferencia erótica es esa transferencia que también se presenta como una resistencia, ¿no? Es el enamoramiento hacia el analista. Y después tenemos la transferencia negativa, que es la reacción que después va a ser la reacción terapéutica negativa, que es lo que se presenta con mayor resistencia, ¿no? El enojo hacia la persona del analista, y cómo eso va a hacer emerger el odio. Pero ustedes piensen que realmente en un dispositivo analítico en algún momento va a aparecer el odio, y eso hay que producirlo también. Hay que producir esos sentimientos que son los demonios más grandes para alguien, ¿no? Y sobre eso es sobre lo que se va a ir avanzando. El tema es que, bueno, la transferencia negativa muchas veces lo que ocasiona es que el paciente se vaya, ¿no? Y hay un punto en el que, bueno, por más manejo que exista, pues también es decisión de cada quien, ¿no? Entonces, bueno, van a ver que en el otro texto que tenían de lectura, Consejos al médico, Freud también va a hablar mucho de esto, ¿no? De cómo muchas veces los que recién comienzan con la praxis, bueno, caen en esta cosa como de querer agradar al paciente, ¿no? Y lo que hacen es que el paciente pues empiece a tener cierto dominio, y que con ese dominio lo que hace es no presentar lo importante, ¿no? Es como que se hace guaje. Por eso es importante que el poder quede del lado del analista, aunque nunca se haga uso de él. En cambio, alguien que viene y te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para estar mejor, eso es hacer uso del poder que se tiene, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que te dice qué hacer. Así que bueno, a grandes rasgos esto es sobre la transferencia. Traté de no hacer un video tan largo. Cualquier cosa, bueno, estamos ahí
en el foro y les mando un cordial saludo y espero que disfruten la cursada.